hora de la mañana, como lo habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios la presencia del ingeniero Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Qué gusto, Carlos, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias, RTS, por esta gentil invitación. Carlos, quisiera iniciar esta entrevista preguntando cómo está el ánimo del binomio Arauz-Rabascal de cara a la segunda vuelta electoral. Hemos comenzado ya la cuenta regresiva. Bueno, el ánimo está muy bien. El ánimo cada día crece porque estamos viendo que nuestros recorridos por el territorio ecuatoriano cada día se suman más personas. Y eso es importante. Y eso es producto del ejercicio que estamos haciendo. Estamos reuniéndonos en todos los territorios con los distintos actores de la ciudadanía, de la sociedad, actores, organizaciones sociales, ciudadanas, sector productivo desde la economía popular y solidaria, las micro, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Nos hemos reunido con sectores empresariales, gremios, porque tenemos un objetivo común, que es sacar al país de la crisis. Y hablando de objetivos comunes, ¿cuál es el denominador común del planteamiento y el pedido que hace el pueblo ecuatoriano en cada una de las provincias del país, que entiendo las han recorrido todas a lo largo de estos 8 meses? Bueno, en este momento hay algunos temas que son recurrentes y sobre los cuales tiene que sustentarse una propuesta de gobierno. Sobre todo por la urgencia y emergencia que estamos viviendo. La pandemia. Uno, la pandemia, que es la vacunación. Y después podemos entrar a desarrollar cada una de ellas. ¿Cómo no? 2, la educación pública. 3, la producción. Y 4, el empleo. Bien. Pero hay un quinto adicionalmente. ¿Cuál es ese quinto? ¿Cómo no? La equidad territorial. Es fundamental los conceptos de equidad territorial, no solo en términos de devolverle a los municipios y a las prefecturas y a las juntas parroquiales los recursos que por ley les corresponden, sino también el tema de los desarrollos locales y territoriales. Eso, y tocando ese punto, vamos a comenzar desde el final. El poder lograr ese desarrollo, ¿cómo lo harían? Porque sin duda hay sectores del país como el oriente ecuatoriano, se me ocurre por pensar en este momento, la Amazonía, en donde se ha extraído el petróleo, pero son pueblos preteridos, marginados por décadas y décadas, y tal vez sea por ello que muchos se oponen a que siga existiendo la explotación del crudo. Porque a pesar de que existen leyes que tienen y que benefician a esas comunidades, no se cumplen. Y lo otro es la falta de agendas de desarrollo y modelos de gestión. Por eso yo le he dicho a las provincias que he visitado que el Ecuador va a necesitar urgentemente trabajar en agendas de desarrollo provinciales y regionales dentro del Ecuador, a efectos de poder generar un ordenamiento, partir de una visión de desarrollo, con objetivos estratégicos y un plan de desarrollo que permita a cada comunidad, a cada cantón y provincia salir adelante, aprovechando sus potencialidades, sus fortalezas y adicionalmente aprovechando las potencialidades de las zonas de influencia que puede tener cada sector, no solo nacional, sino también internacional. Desde la Vicepresidencia de la República, nosotros nos vamos a reunir tanto con el sector público y el sector privado, pero incorporando también a la academia y a la sociedad civil para construir esas agendas de desarrollos territoriales. Ahora, usted hablaba de 5 ejes fundamentales para poder ir hacia ese desarrollo del Ecuador de manera integral. Y citaba como el primer punto la pandemia. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo lograr ese efecto de la vacunación de rebaño? A efecto de que de la mano de la vacunación se pueda también reactivar la economía del país. Eso es importante y usted ha dicho algo que es algo vital. Mientras no entremos a este proceso de vacunación, será difícil retomar la normalidad en el país. No solamente en la vida cotidiana de la gente, en términos de las familias, sino también en términos de reactivación del sector productivo y en términos de empleo. Y en términos de incidencia en la economía. Eso es importante reconocerlo. Nosotros hemos hecho algunos contactos con laboratorios y diversas fuentes para hablar sobre el tema de las vacunas. Pero al momento que estamos hablando, Luisa, ninguno de los binomios es gobierno. Por tanto, tenemos que partir de lo que podemos hacer en términos de contacto y de lo que podemos pensar que existe. El gobierno que ha dicho que tiene 20 millones de vacunas o que ha accedido a 20 millones de vacunas, pero lamentablemente no ha dicho cuál es la diversidad de las fuentes, el cronograma de llegada, cuál es el sistema logístico, cuál es la cadena de frío y cómo se lo va a distribuir y a implementar el plan de inocuidad. Y eso es fundamental,
Pero cuando el presidente de la República nos dice que no existe un plan de vacunación, sino que ha estado en la mente del exministro Ceballos, entonces ya nos preocupa porque la credibilidad del presidente está muy baja y ya no sabemos si se nos está diciendo la verdad. Nosotros hemos establecido un cronograma en el peor de los escenarios, porque no tenemos información todavía, a pesar de que nosotros hemos invitado al gobierno nacional y también a la candidatura del binomio, del otro binomio, a que nos sentemos conjuntamente para sacar este tema de la campaña electoral y sacarlo de la política partidista para poder hablar. ¿No han aceptado? No han aceptado, lamentablemente. Ustedes que son periodistas, que representan medios de comunicación, ¿acaso ustedes tienen información contrastada, veraz y real sobre el tema del plan de vacunación del gobierno, sobre el acceso a las 20 millones de vacunas? Lamentablemente el gobierno sigue en la opacidad y sigue ocultando cosas. Otro tema vital, el tema del desempleo. Hay el desempleo, hay el subempleo y gente que vive en la pobreza y en extrema pobreza. ¿Qué va a hacer el binomio Arauz-Rabascal por ellos? ¿Cuál es la propuesta? Mire, Luisa, no solamente que se ha incrementado el desempleo, no solamente que se ha incrementado la pobreza, no solamente que se ha incrementado la inequidad, sino que tenemos que partir de algo que consolida todos estos rubros, todos estos elementos que usted acaba de mencionar. 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. ¿Ya eso qué nos dice? Nos dice que tenemos una sociedad completamente debilitada, que tenemos una estructura como Estado ecuatoriano que no ha sabido satisfacer las demandas, las necesidades y ni siquiera ha asegurado el acceso a los derechos que tiene la ciudadanía. ¿Cómo revertir esa situación? Aquí tenemos que revertir esa situación generando políticas heterodoxas que no respondan a la tecnocracia, porque primero tenemos que reconocer el problema. No reconocer un problema es agrandarlo, pero no reconocer un problema es no encontrarle la solución. No estamos viviendo un problema puntual y focalizado en el Ecuador. Estamos viviendo una crisis sanitaria que está en el mundo entero y que ha tenido incidencia en la economía mundial. Y el Ecuador es parte de ese mundo. Por tanto, las medidas no pueden ser medidas naturales, de las clásicas. Tenemos que tomar medidas que sean distintas, hay que romper paradigmas. Por ejemplo, si 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, y la inversión privada, que es la que genera el empleo en el Ecuador, 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Así es. No está activado, está estancado y no están invirtiendo. Y es normal que no inviertan, porque no van a invertir para producir algo que nadie les va a comprar. Entonces tenemos que darle oxígeno y generarle un electroshock a la economía para activar la inversión privada, para que reactive la economía interna y nos genere empleo. De ahí necesitamos entonces adoptar una serie de medidas. Oxígeno, por ejemplo. Cuando un ser humano pierde los signos vitales y se está muriendo, se le pone oxígeno y se le genera el electroshock. ¿El oxígeno cuál es? Reestructuración obligatoria de las deudas, a plazos largos, periodos de gracias, tasas de interés disminuidas. 2, eliminar el 2% de impuestos sobre las ventas anuales para los microempresarios, que les recuerdo que fue aprobada en noviembre del 2019 en la Ley de Simplicidad Tributaria con los votos del señor Lazo y del Movimiento Creo para imponer ese impuesto a los microemprendedores y llegarle a cobrar tasas de interés hasta el 30%. Nosotros vamos a eliminar eso. 3, reestructurar y revisar el tema de la central de riesgo, porque no puede ser que en medio de esta crisis, que la gente no pudo vender, facturar, cobrar y pagar, y por tanto está en la central de riesgo, se los bloquee y se pretenda generar una especie de sociedad de esclavos financieros. Hay que sacar a esas personas de la central de riesgo. Y lo otro es una inyección de capital de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas por 3.000 millones de dólares. 1.000 millones para la economía popular y solidaria. 1.000 millones para el sector de la ruralidad, que es fundamental y se tiene que convertir en el nuevo polo de desarrollo. Y 1.000 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y una inversión intergubernamental de 3.000 millones de dólares para poder reactivar la economía a través de municipios y consejos provinciales, a través del sector de la construcción, que tiene un efecto multiplicador, y esos 3.000 millones va al sector privado, que contratan trabajadores, y trabajadores con ingresos van a consumir en la economía y activan la economía. Carlos,
se escucha muy bien, pero ¿de dónde van a provenir o a salir esos recursos? Porque uno de los discursos que hemos escuchado permanentemente a lo largo de estos últimos 4 años es que no hay los recursos en el país, al punto de que hemos tenido que tocar las puertas de los organismos internacionales para poder acceder a créditos y préstamos que en buena medida han servido también para pagar el gasto corriente. Yo le recuerdo, mi querida Luisa, que el endeudamiento tiene una prohibición específica de acuerdo a la norma constitucional y además legal en el Ecuador. El endeudamiento no puede servir para financiar gasto corriente. Por tanto, si se ha dado eso, quienes lo han hecho tendrán que responder ante la justicia, porque estarían violentando la ley y la Constitución, por un lado. Pero por otro lado, la pregunta del millón a que aquí todo el mundo se dice es ¿de dónde van a sacar los recursos? Así para es. poder? Recursos los hay, insuficientes, pero los hay. Pero casualmente hay que inyectar esos recursos en la economía para poder generar más recursos. Mire usted, en plena pandemia, Luisa, en los picos más altos de marzo, aquel marzo fatídico y aquel abril fatídico del año pasado, del 2020, cuando nuestra gente aquí en Guayaquil se estaba muriendo en las calles y el gobierno no lo reconocía y estaban siendo enterradas en cajas de cartón, se tomó 2.000 millones de dólares de la salud pública, de la reserva, para pagar anticipadamente una deuda externa que recién iba a vencer, que vencía en el año 2022 y 2023. Por tanto, el problema no es de recursos, el problema es de utilización adecuada de los recursos para poder salir de la crisis. Hay recursos, tenemos que inyectar esos recursos y traer los 8.000 millones de dólares que están depositados en el exterior porque los necesitamos en el Ecuador. ¿De qué manera se los va a invertir? A través de lo que estoy hablando, los 3.000 millones de dólares, que es en 4 años, entre paréntesis, ¿verdad? A través de esta inversión intergubernamental. Pero si me permite explicar el porqué y el para qué. Primero, porque tenemos que activar la economía interna. Tenemos que reactivar la economía interna, activando la inversión privada y que me genere empleo. En 2 frentes, para de una vez solucionar problemas estructurales del país. Agua potable y alcantarillado. El 50% de las ciudades tienen problemas de agua potable y alcantarillado. Hay que invertir ahí. Resuelves un problema de saneamiento, pero también generas una inversión pública, activa inversión privada, contratas con el sector de construcción, tienes un efecto multiplicador y contratas con Estamos hablando de los 5.000 millones porque los otros 3.000. De 3.000 millones ahorita la inversión. Bien. Eso es inversión. Es decir, créditos a los municipios y las prefecturas que se recupera. 2, un tercer elemento. Gestión de manejo de residuos al amparo de la economía circular con principios de reciclaje. En otras palabras, en vez de hablar de desechos, reutilizamos residuos, los convertimos en materia prima y los incorporamos en procesos de transformación. ¿Qué logras con eso? Primero, consumes menos materia prima virgen, con lo cual proteges el ecosistema y el medio ambiente. Generas trabajo, generas saneamiento y salubridad en las ciudades y adicionalmente generaste espacios de inversión y trabajo. Y el otro tema tiene que ver con competitividad, que significa bajar estructura de costos de producción haciendo trabajos reales. Vialidad rural, canales de riego para las tierras productivas y electrificación rural. Mira, Luisa, 4 millones de hectáreas arables tiene el Ecuador, apenas 1.500.000 en producción. Y el 17% de nuestras tierras apenas tienen riego. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar riego a las tierras productivas. ¿Qué ha pasado? Porque yo tengo 34 años este año en el ejercicio profesional. Yo pensaba que de edad. No, imagínese. Pero yo he escuchado a todos los candidatos que han desfilado por aquí decir que van a volver los ojos al campo, que van a atender la zona rural, que les van a dar créditos a bajos intereses, que les van a atender de la mejor manera, pero la realidad es la que usted está señalando. Nosotros hemos presentado un plan de desarrollo de la integridad rural, de un desarrollo rural integral. Nosotros hemos hablado de cambiar los modelos productivos. Esto no es cuestión de discurso, esto es cuestión de tener un plan, de involucrar a la sociedad, a los agricultores familiares campesinos e incorporarlos a este trabajo. Ok, Carlos, usted me decía, traerían 8.000 millones de dólares. Pero no me dejó desarrollar el tema de la ruralidad. Bueno, eso ya será luego que sea vicepresidente. Me habló, estimado Carlos, de los 3.000, un poco hacia dónde iban a ir destinados. ¿Qué pasará con los otros 5.000 millones? No son 5.000 millones. Usted habla por los 8.000 millones. Exactamente, del total de los 8.000. A ver, los otros son líneas de crédito. Bien. Que son 3.000 millones de dólares, que ya le indiqué por dónde iban. ¿Cómo no? Micro, pequeña y mediana empresa, sector rural,
y economía popular y solidaria. Porque no basta que el oxígeno sea reestructurar, sino adicionalmente financiar pues, actividades. Pero para eso necesitamos también crear los mercados. Por eso necesitamos activar la economía a través de generar el empleo. Porque quien consume en la economía, ¿quiénes son? Seres humanos. Claro. Entonces los trabajadores tienen que tener trabajo y trabajadores con trabajo tienen ingresos y con los ingresos consumen, activan la demanda agregada, que no es otra cosa, es compran, la oferta entonces sube para satisfacer la demanda y comenzamos a dar vuelta la rueda de la economía. Carlos, ese retorno de los 8.000 millones de dólares es lo que va a permitir poder mantener y fortalecer la dolarización. ¿Ustedes se mantienen en ese compromiso vuestro de campaña? Pero claro, a ver, la dolarización es la certeza que tiene el Ecuador. Primero se tiene que mantener y se tiene que fortalecer. Pero esto tampoco es cuestión de discurso, mi querida Luisa. Esto es cuestión de acción. ¿Cómo se mantiene y se fortalece la dolarización? Es verdad, trayendo dólares de afuera hacia adentro, pero también no sacando pues los dólares, Durante estos 3 años y medio y casi 4 años han salido 17.500 millones de dólares de patrimonio. ¿Será por falta de confianza, Carlos, en el Estado ecuatoriano? Mi querida Luisa, no nos caigamos en lugares comunes. Se habla de falta de confianza y hubo falta de confianza para generar la riqueza. Entonces no seamos incoherentes entre lo que se genera y lo que se hace, pues. O sea, hubo confianza para generar 17.500 millones de riqueza y no hay confianza para mantenerlos en el Ecuador, por favor. ¿Cómo combatir la corrupción que lamentablemente salió mucho más a flote y fue muy evidente en tiempos de pandemia, Carlos? ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? ¿Cómo se sustentará su lucha y combate contra la corrupción? Escuché al candidato Lasso, quien me precedió en la entrevista, hablar desde el ejemplo que le iba a dar. Esto no es cuestión solo de ejemplo, esto es cuestión de acción. 2 frentes. 1, educación. La educación es fundamental, sus efectos van a ser más a largo plazo, es verdad. Pero necesitamos a partir de la educación inicial y básica, comenzar a incorporar la construcción de varias culturas. Cultura a la ética, cultura a la legalidad, cultura a la institucionalidad, cultura a la responsabilidad y cumplimiento, para asegurar que ese cambio generacional venga empoderado. Acciones de corto plazo, una gran reforma, Luisa, al Sistema Nacional de Contratación Pública, creando un catastro nacional de contratistas públicos directos e indirectos, para saber quiénes son, cuál es su patrimonio, cuál es su situación financiera, cuál es su especialidad, cuál es su récord de cumplimiento en lo privado y en lo público en cuanto a su especialidad, cuál es el récord de cumplimiento con el SRI y la Seguridad Social. Establecer un proceso de transparencia para generar acceso de información a observatorios ciudadanos, para que sean ellos los que vayan evaluando y monitoreando independientemente de los organismos de control. Para eso tenemos que publicar rubros y precios unitarios y que esos rubros y precios unitarios de los contratos sean comparables con el mercado nacional para ver si hay una distorsión. Blindar y reglamentar estrictamente los contratos de urgencia y emergencia, los contratos ampliatorios y modificatorios para poder evitar esta corrupción. Y por otro lado, una trazabilidad y monitoreo del dinero de la contratación pública a través de facturación electrónica, que quien emita una factura esté obligado a tener una codificación con el catastro para saber que esté en el catastro. Segundo, que el concepto de la factura esté codificado con el rubro y el precio unitario. Y tercero, poder articular con Fiscalía, Superintendencia, Contraloría, Procuraduría y con la sociedad civil a partir de los observatorios para saber el destino de ese dinero. Carlos, debemos ir cerrando la entrevista y quisiera preguntarle para cerrarla, ¿dónde va a ser el cierre de la campaña? ¿Dónde va a recibir usted los resultados? ¿Y qué mensaje quisiera darle a los ecuatorianos que nos sintonizan esta mañana? A ver, comienzo por lo más rápido. Lo más rápido es, yo he estado haciendo base en la costa ecuatoriana, porque nos hemos dividido estratégicamente los roles en el binomio. Nosotros somos un binomio. Nosotros hemos sido un binomio desde el principio y vamos a ser un binomio hasta el final de la campaña y vamos a ser un binomio en el gobierno. De esa manera nos hemos distribuido el trabajo territorialmente. En esta segunda vuelta, que es distinta, yo me he encargado
de los contactos con los sectores productivos, me he encargado con los contactos en los territorios de la costa y con entrevistas en medios de comunicación de la costa y también algo de la sierra. En ese sentido, yo he venido ya cerrando la campaña en la costa ecuatoriana y Andrés viene el día de hoy a Guayaquil a cerrar la campaña en Guayaquil y luego el día de mañana en Quito, pero también tiene un paso intermedio por Manabí. Mientras él llega a Guayaquil a cerrar la campaña, como yo ya he hecho base en Guayaquil, parto a Manabí para recorrer todos los cantones de la ruralidad de Guayas y también de Manabí, y llego a Manta, y mañana cerramos en Manabí conjuntamente, y luego el día jueves en la ciudad de Quito. ¿Dónde vamos a ver los resultados, a recibir los resultados? Entre Quito y Guayaquil. Bien, el mensaje para quienes nos sintonizan, pueden haber algunos indecisos todavía, o quienes son sus adeptos y simpatizantes, ¿qué les diría esta mañana? Yo le diría, primero que mil gracias, y mil gracias por este apoyo que nos están dando, porque eso es síntoma que nuestra propuesta ha calado. Gracias por ese incremento en las encuestas de los últimos días, donde nos ponen de favorito, con más de 5 y 6 puntos en algunas encuestas, sobre votos totales, lo cual quiere decir que sobre votos válidos es mayor. Pero sobre todo, que reflexionemos. Necesitamos encontrar causas comunes, todos los 18 millones de ecuatorianos, para poder sacar al país de la crisis. Aquí no se trata de atender a unos y excluir a otros. Aquí se trata que el país, los mismos problemas los tenemos todos y vamos para adelante. Pero mientras unos dicen que hay que recuperar el empleo, pero por otro lado permitieron la precarización y el despido masivo y la reducción de los ingresos, nosotros les decimos que vamos a eliminar esa ley mal llamada humanitaria para que el trabajo vuelva, a recuperar la paz, la tranquilidad y la estabilidad de nuestras familias. Gracias, Carlos, por su presencia esta mañana. A usted, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más en La Noticia en la Comunidad.